Queridos estudiantes de la comunidad ricardista, mi nombre es Elkin Oconlare y soy el docente de matemáticas para los grados noveno y undécimo. El día de hoy les vengo a explicar un poco acerca de la temática que vamos a desarrollar durante esta semana. Ok, jóvenes, el tema que nos corresponde para el día de hoy es el de cuerpos redondos. Veamos qué son los cuerpos redondos. Los cuerpos redondos son cuerpos geométricos que tienen al menos una de sus caras o superficies curvas. Vamos a encontrar tres principales cuerpos redondos, como lo son el cilindro, donde un cilindro tiene dos bases circulares y una superficie lateral curva. Los elementos del cilindro, ¿cuáles son? Como lo dije anteriormente, son la base superior, base inferior y la superficie lateral, que es toda esta zona. Vamos a tener el segundo, que es el cono. Un cono tiene una base circular y una superficie lateral curva. Los elementos del cono son la base, que es un círculo, superficie lateral curva y el vértice. Y el tercer cuerpo redondo que vamos a estudiar es la esfera. Una esfera tiene toda la superficie curva. Los elementos de la esfera, ¿cuáles son? El diámetro, el radio y el centro. Vamos a ver áreas y volúmenes de los cuerpos redondos. Entonces vamos a tener que el área de la esfera va a ser igual a 4pi por radio al cuadrado. Y el volumen va a ser igual a 4/3 de pi por radio al cubo. En cuanto al cilindro, vamos a tener que los elementos del cilindro aquí vamos a disponer de la altura y del radio. El área del manto, que es toda la zona que está en el borde de las caras, toda esta zona aquí, va a ser igual a 2pi por radio por altura. Y el área total del cilindro va a ser igual al área del manto sumándole el área de las dos caras. Recordemos que el área de un círculo va a ser igual a pi por radio cuadrado y como son dos caras, la superior y la inferior, va a ser igual a 2pi por radio cuadrado. Y el volumen va a ser igual a pi por radio cuadrado multiplicado por la altura. En cuanto al cono, vamos a tener en cuenta el radio del cono, la altura y la generatriz. El área del manto va a ser igual a pi por radio por la generatriz. En cuanto al área total va a ser igual al área del manto más el área del círculo, que es pi por radio cuadrado. Y su volumen va a ser igual a pi por radio cuadrado por altura dividido entre 3. Si se dan cuenta, el área del cilindro y el volumen del cilindro y el volumen del cono son muy similares, siendo que el volumen del cono va a ser igual a 1/3 parte del volumen del cilindro. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo número 1 me dice, calcula la cantidad de hojalata que se necesita para hacer 10 tanques de forma cilíndrica, de 10 centímetros de diámetro y 20 centímetros de altura. Además, calcula el volumen de uno de los tanques. Aquí tenemos el bosquejo de la figura que nos está planteando el enunciado, que es un tanque cilíndrico, donde el diámetro es de 10 centímetros y la altura es de 20 centímetros. Recordemos que el área total va a ser igual a 2pi por radio por la altura más el radio. Entonces, no conocemos cuál es el radio, pero recordemos que si yo conozco el diámetro de un círculo, puedo calcular su radio. El radio va a ser igual al diámetro dividido entre 2. Como el diámetro es 10 centímetros, el radio nos queda que va a ser igual a 5 centímetros. Entonces, el área total va a ser igual, simplemente ¿qué hicimos? Reemplazar los valores que conozco. Conozco ya el radio, conozco la altura y aquí también sumamos el radio. 20 más 5 es igual a 25. Aquí 2 por 5 es igual a 10. Y haciendo esta operación me va a quedar que 10 por 25 es igual a 250, el cual multiplicamos por pi. Recordemos que el valor de pi es 3,1416 y al hacer la multiplicación me queda que el área total va a ser igual a 785,40 centímetros cuadrados. Ahora ya hemos hallado el área de un tanque, pero como queremos hacer 10 tanques, vamos a tener que multiplicar el área del tanque que ya hallamos, lo multiplicamos por la cantidad de tanques que son 10.
Ahora vamos a calcular el volumen de uno de los tanques. Recordemos que el volumen de un cilindro va a ser igual a pi por radio cuadrado por altura. El radio es igual a 5 centímetros y 5 al cuadrado es igual a 25. Haciendo las operaciones vamos a tener que el volumen total de ese cilindro va a ser igual a 1570,79 centímetros cúbicos. Recuerden que el volumen siempre va a dar en unidades cúbicos y el radio va a dar en unidades cuadradas. Vamos con un segundo ejemplo. Nos dicen, para una fiesta, Luis ha hecho 20 gorros de forma cónica con cartón. ¿Cuánto cartón habrá utilizado si las dimensiones del gorro son 15 centímetros de radio y 25 centímetros de generatriz? Aquí tenemos la figura, esta es la forma que tiene el gorro, es un cono. Y recordemos que el área lateral de todo este manto va a ser igual a pi por radio por la generatriz. El radio es igual a 15 centímetros y la generatriz es 25. Haciendo la operación 15 por 25 por pi, que es 3,1416, eso me da que el área va a ser igual a 1178,097 centímetros cuadrados. Pero como nos piden la cantidad de cartón utilizado en los 10 gorros, ¿qué debo hacer? Multiplicar el área de uno de los gorros, la multiplico por 10. Y eso me da en total 11.780,97 centímetros cuadrados. Tercer ejemplo, nos dicen calcular el área y volumen de una esfera inscrita en un cilindro de 2 metros de altura. Aquí tenemos la representación de la información que se da. Este es el cilindro y dentro del cilindro tenemos una esfera. Como la altura del cilindro es igual a 2 metros, nos deja ver claramente que el radio de la esfera es igual a 1 metro. Recordemos que el área de la esfera es igual a 4 pi por radio cuadrado. Pero como el radio es 1, simplemente reemplazamos y 4 por 1 me da 4 y multiplicado por pi, que es 3,1416, me da 12,57 metros cuadrados. Y el volumen va a ser igual a 4 tercios de pi multiplicado por el radio al cuadrado. Y haciendo la operación vamos a tener que eso es igual a 4,19 metros cúbicos. Ahora vamos a explicar el hazlo como mega emprendedor. Nos dice hallar el área total, área lateral y volumen de estos cuerpos geométricos. El primer cuerpo es un cilindro del cual conozco su radio y conozco la altura. Y el segundo cuerpo geométrico es un cono del cual yo conozco el radio y conozco su generatriz. Con la información que se me da en ambos casos yo puedo calcular cuál es el área total, el área lateral y el volumen de estos cuerpos redondos. En cuanto al aplico lo aprendido, me dice determine el área y volumen del siguiente cuerpo geométrico, claro está. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una composición de varias figuras. La primera figura que se puede observar es un cono. En la parte central vamos a tener un cilindro y acá vamos a tener media esfera. Recordemos que como son tres figuras unidas, yo debo calcular cuál es el área del cono, cuál es el área de este cilindro y cuál es el área de esta media esfera. Y después debo sumar las tres áreas. Aquí como tengo solamente media esfera, ¿qué debo hacer? Debo calcular el área de la esfera completa y el resultado lo divido entre 2. Igual hago con el volumen, calculo el volumen del cono, el volumen del cilindro y el volumen de la media esfera. Entonces, esta semiesfera ya saben cómo se calcula su volumen. Calculo el volumen total de la esfera y el resultado lo divido entre 2. Bueno chicos, espero que la información haya sido lo suficientemente clara. Ya saben que cualquier duda o inquietud pueden contactarse conmigo y estoy presto para despejarla. Dios los bendiga y que tengan un excelente día.